Detuve mi furgoneta blanca de servicio en una plaza de aparcamiento frente al viejo y destartalado edificio de oficinas y la aparqué con un gruñido de exasperación. Eran casi las 11 de la noche y mi jornada debería haber terminado hacía 6 horas, pero andábamos escasos de personal y había trabajo que hacer, o eso me habían dicho. Salgo de la furgoneta y piso la acera mojada. Por suerte, había dejado de llover hacía un rato, pero ahora todo en esta parte de la ciudad olía a perro mojado y a moho. Miré mi tableta y volví a comprobar la dirección para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. Este edificio me pareció abandonado. Central, aquí Becker, dije por la radio bidireccional que llevaba en el cinturón. ¿Me reciben? Un momento después, la voz de Dan Young, mi supervisor, crepitó a través del altavoz. «Hola, Becker, aquí la central». Me sorprendió un poco oír su voz. No recordaba la última vez que había trabajado. Despacho. Gillian debió acortar su turno por alguna razón, pero no me molesté en preguntar. Solo me interesaba terminar la llamada y volver a casa. Levanté la vista hacia el edificio de ladrillos oscuros y luego volví a la tableta. Sí, necesito que me confirmes una dirección. Estoy frente al 52 de North Avenue, pero no estoy seguro de que sea el lugar correcto. Casi parece abandonado. Pude oír la sorpresa silenciada en la voz de Dan a través de la radio. 52 North Avenue. Es el antiguo edificio Jefferson Heights. Hace tiempo que no sé nada de ellos. Esperen. Miré la radio que tenía en la mano y luego volví a mirar el edificio cubierto por la lluvia, el resplandor amarillo de la farola de vapor de sodio que proyectaba una iluminación enfermiza sobre su superficie. La acera pasaba por delante del puñado de escalones de hormigón que conducían a las puertas dobles de cristal de la entrada. Una luz igualmente débil parpadeaba desde el interior, luchando por sobrevivir una noche más. El edificio Jefferson Heights. No conocía el nombre hasta que Dan lo mencionó, pero algo en él me hizo cosquillas en algún recuerdo lejano en el fondo de mi mente privada de sueño. Me parecía que, por alguna razón, debería haberme resultado familiar, como si hubiera leído algo sobre él alguna vez. Un momento después, la voz de Dan volvió a sonar por la radio. Confirmado, Becker. Una de las oficinas de la última planta se ha quejado de problemas eléctricos en el montacargas esta mañana. Hay que comprobarlo. Suspiré. Recibido, central. Becker, corto. Volví a colgarme la radio del cinturón y saqué la bolsa de herramientas del portaobjetos de la furgoneta. Me la colgué del hombro y me aseguré de cerrar la furgoneta antes de subir a la acera. En este barrio, quién sabe lo que me encontraría si la hubiera dejado abierta. Y probablemente me descontarían el sueldo si desapareciera algo. Definitivamente no era algo que necesitara ahora, especialmente con Sara sin trabajo cuidando de nuestra nueva niña. Subí los escalones hasta la puerta principal y tiré del picaporte. La puerta tintineó contra el cerrojo y maldije en voz baja, golpeando la puerta con los nudillos. Miré al cielo y sentí las primeras gotas de lluvia en la nuca. ¿No es de puta madre?, dije en voz alta, seguro de que estaba a punto de empaparme junto con mi tableta y mis herramientas. Al menos mi móvil estaría bien. Estaba casi sin batería, así que lo dejé en el cargador de la consola central de la furgoneta, como si las nubes hubieran oído mis quejas. Las pocas gotas se convirtieron en llovizna y volví a golpear, esta vez más fuerte, el cristal. Justo cuando me disponía a dar media vuelta y regresar a la furgoneta, un anciano vestido con un arrugado traje de seguridad embistió la esquina interior del edificio, haciéndome señas con la mano para que me agarrara mientras se abría paso hacia mí. Se puso una chaqueta ligera, llegó a la puerta y la abrió justo cuando la lluvia empezaba a arreciar de nuevo. La puerta volvió a cerrarse con su pestillo de retorno neumático y un fuerte ruido mecánico. ¿Eres Mandev, el de mantenimiento?, preguntó mirándome con ojos amarillentos por la edad desde debajo de unas pobladas cejas blancas.
Me mordí un comentario de sabelotodo y me limité a agachar la cabeza con un rápido movimiento de cabeza, levantando la bolsa de herramientas como si fuera una especie de insignia. ¿Quién demonios iba a ser si no? Técnico de instalaciones, le corregí. Hemos recibido una llamada de uno de sus inquilinos. Miré la tableta, intentando encontrar el nombre de la empresa que había informado del problema. Contabilidad Bridgeton, me dijo, mirándome con ojos cansados. Aparte del perseguidor de ambulancias de la 10ª planta, son los únicos inquilinos que quedan, y hace semanas que no veo a nadie de la oficina de los picapleitos. Pasó a mi lado y volvió a abrir la puerta principal, echando un vistazo a la lluviosa noche. «Vaya noche», dijo, y luego me hizo un gesto con la cabeza para que pasara por el pasillo mal iluminado. Tampoco el sótano. ¿No está cerrado el último de la izquierda? Se subió la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla y se subió el cuello alrededor de las orejas. «Espera», dije, confuso. «¿Ya te vas?» «Sí», respondió. «Estaba esperando a que llegaras. Esperaba que vinieras antes para llegar a casa con mi mujer a una hora decente, pero supongo que no va a ser posible. Solo asegúrate de que la puerta se cierra detrás de ti. Se cerrará sola. No queda nadie en el edificio. Todos se han ido a casa por el fin de semana. Así que si oyes a alguien, siéntete libre de llamar a la policía. On Amber. Estoy fuera de servicio. No es asunto mío. Hasta el lunes». Y con eso, salió arrastrando los pies hacia la lluvia y bajó los escalones, en dirección a un viejo Chevy aparcado en la acera que había visto días mejores. «De acuerdo. Supongo que estoy solo». Me dirigí por el pasillo hacia la puerta que me había indicado, pasando varias puertas idénticas sin numerar por el camino. El suelo era de un linóleo de imitación piedra que parecía haber estado de moda antes de que yo naciera, y estaba cubierto de décadas de rozaduras y suciedad, iluminado por la luz dura y parpadeante de unos cuantos fluorescentes que había por el camino. Odiaba trabajar en esos viejos edificios de piedra rojiza. Normalmente estaban descuidados y en mal estado. Aquí, en esta parte de la ciudad, podías contar con ver una o dos ratas por el camino, y no te atrevías a poner las manos en ningún sitio que no inspeccionaras antes, visualmente en busca de bichos. Además, estaban llenos de cables eléctricos expuestos, podredumbre, moho, diablos, tal vez incluso amianto por lo que yo sabía. El picaporte de latón deslustrado, cubierto por generaciones de arañazos y cicatrices, giró fácilmente en mi mano. Aunque la puerta no se movió, no era raro que estas puertas se hincharan en sus marcos, especialmente cuando llovía mucho, como era el caso. Con un gruñido, la empujé con el hombro, y la puerta cedió con un áspero grito que pareció resonar en los pasillos vacíos del edificio, abriéndose para revelar un estrecho conjunto de escalones de hormigón que descendían hacia la oscuridad. Cogí la pesada linterna negra de mi bolsa de herramientas y pulsé el interruptor de goma. El potente haz ahuyentó bruscamente la oscuridad y dejó al descubierto las paredes descascarilladas de la escalera. El aire que flotaba en el sótano en penumbra era húmedo y mohoso, y la superficie de los escalones brillaba de humedad bajo el haz de luz de mi linterna. Como era de esperar, la barandilla que había estado fijada a la pared hacía tiempo que había desaparecido, dejando pequeños cráteres en las paredes de ladrillo donde los pernos la habían sujetado. Encontré el interruptor de la luz justo dentro de la puerta, y lo encendí y apagué varias veces sin resultado. Enganchándome la bolsa de herramientas al hombro, subí los escalones con tanto cuidado como pude, agradeciendo el agarre que me proporcionaban mis botas de trabajo con suela de goma. En poco tiempo, y sin conseguir resbalar y romperme el cuello en los escalones de hormigón. Llegué a la puerta del sótano. La puerta que había detrás de mí era un pequeño rectángulo de luz tenue que parecía estar más lejos de lo que debería, y alumbré con la linterna la habitación a la que había llegado. Era grande, probablemente de 9 metros cuadrados,
y estaba repleta de cajas humeantes y muebles de oficina desechados apilados contra las paredes. Había más cajas de cartón apiladas en el centro de la habitación, absorbiendo con avidez la fina capa de agua que cubría el suelo de cemento. A mi derecha encontré otro interruptor de la luz y lo accioné experimentalmente. Para mi sorpresa, una ristra de bombillas incandescentes cobró vida e iluminó la oscuridad abismal que me rodeaba con un tinte amarillo que proyectaba duras sombras de la pila para tratarnos, llenando la habitación. Podía oír el goteo constante del agua resonando desde algún lugar a mi derecha, aunque parecía que estaba a cierta distancia, y me pareció oír el resbalar de unas patitas sigilosas moviéndose entre las cajas a mi izquierda. Mucho más cerca, ratas, jodidamente perfectas. Había visto muchas a lo largo de los años, algunas tan grandes como un gato doméstico y malas. Estas ratas de ciudad no le tenían miedo a nada y no dudaban en morderte si te acercabas demasiado sin darte cuenta. Cuando era joven conocí a un chico al que mordió una rata y contrajo algo llamado fiebre por mordedura de rata. Pocos días después, empezó a sentirse como si hubiera contraído una gripe horrible, y en menos de 2 semanas estábamos en su funeral. ¿Te lo puedes creer? 28 años y muerto por una maldita mordedura de rata. Yo número. Llevo guantes de cuero gruesos en mi bolsa de herramientas si tengo que alcanzar o mover algo en lugares como este. Y si veo que alguno de esos pequeños bastardos peludos me mira, jugaremos a echar al roedor. Mis ojos se movieron más allá de la pila de cajas de cartón precariamente inclinadas a mi izquierda y divisaron la gran caja de empalmes de acero de los servicios públicos. Me acerqué, abrí la puerta de un tirón y me encontré con 4 largos bancos de disyuntores, incluido el enorme disyuntor principal de la parte superior, que parecía sacado de una película de Frankenstein. Alumbré con la linterna las descoloridas etiquetas manuscritas del interior de la puerta del panel, buscando en ellas algo que pudiera referirse al montacargas, pero todo parecían circuitos generales de oficina para cada uno de los espacios de los inquilinos. Me alejé del panel y miré a derecha e izquierda, intentando localizar otro panel de disyuntores que pudiera suministrar energía al ascensor. No había nada. Un infierno. Cogí la radio del cinturón y la pulsé. «Hola, Central, aquí Becker. ¿Están ahí?» Pasaron un par de instantes antes de que llegara la respuesta crepitante. La señal de radio estaba distorsionada por el edificio que tenía encima. «Aquí Central, adelante», dijo Dan. Sonaba como si acabara de despertarlo de una siesta. «Sí, estoy aquí abajo en el sótano del 52 de North Avenue. Estoy en la caja de servicios, pero no veo nada para el montacargas y no hay otros paneles que pueda ver. Se me ocurre algo». «Espere un segundo», respondió mientras yo esperaba su respuesta. Seguí alumbrando con la linterna a lo largo de las paredes y detrás de los muebles y las pilas de cajas. Con mi suerte, el panel que necesitaba iba a estar enterrado detrás de una de ellas. Si ese era el caso, Dan iba a necesitar un equipo de personas aquí abajo para despejarlo primero. Estaba seguro de que no iba a tratar de mover toda esta basura yo mismo. No me pagaban lo suficiente para eso. Pasaron un par de minutos antes de que me devolviera la llamada. «Ok», dijo, y pude escuchar el revolver de papeles mientras hablaba. «Parece que es tu día de suerte, Becker. Me temo que el ascensor formaba parte de la construcción original del edificio antes de que lo acondicionaran para oficinas. El panel que estás mirando lo pusieron cuando lo reconvirtieron de edificio residencial, allá por los 80. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el panel del ascensor?», pregunté, empezando a irritarme un poco. Esperaba que fuera un simple trabajo de entrada y salida, pero empezaba a tener la sensación de que estaba a punto de liarme más. Consideré la posibilidad de volver corriendo a la furgoneta para llamar a Sarah e informarle de que iba a llegar incluso más tarde de lo previsto, pero probablemente ya estaría dormida. «Esto te va a encantar»,
me dijo. Los planos originales mostraban las tuberías principales enraizadas en un subsótano en la pared norte. Fruncí el ceño. ¿Un subsótano? ¿Me estás tomando el pelo? Number. Lo siento. Si miras el panel eléctrico que tienes delante, debería haber una puerta a unos 3 metros a tu izquierda. Eso te llevará por otra escalera a un largo pasillo. Sigue por ahí y llegarás al panel. Maldije en voz baja y me moví alrededor de un par de pilas de cajas, iluminando con la linterna los espacios oscuros donde las sombras bloquean la luz de las bombillas superiores. Estaba a punto de decirle a Dan que no veía nada cuando mi luz iluminó una puerta de acero remachado empotrada en el muro de hormigón. La pesada pátina de óxido que cubría la superficie y las bisagras expuestas me indicaron que probablemente había sido olvidada hacía mucho tiempo. Joder, sí, ya lo veo, dije por la radio. Gracias, Daniel. De nada. Hey, Becker, ten cuidado ahí abajo. No me gusta la idea de que uno de mis chicos trabaje solo ahí abajo, pero como ahora estamos escasos de personal, no tengo muchas opciones. Era lo más parecido a una disculpa que Dan Jung podía ofrecer, pero aprecié el sentimiento. Entendido. Te llamaré por radio cuando termine, respondí, enganchándome de nuevo la radio al cinturón y escurriéndome entre las pilas. La puerta del sótano era antigua. Tenía ese aspecto pesado e industrial de principios del siglo XX, y me pregunté si sería capaz de abrirla. En el lado izquierdo había una palanca unida a un pesado cerrojo de acero que aseguraba la puerta y parecía sacada de un acorazado de la Segunda Guerra Mundial. La agarré con las 2 manos y cargué mi peso sobre ella. Por un momento no ocurrió nada, pero entonces, con un chirrido de metal oxidado que me partió los oídos, retrocedió con fuerza, sacando el pestillo de su ranura. Otro fuerte tirón, y la puerta se abrió, revelando una escalera aún más estrecha que parecía cortada de la roca sobre la que estaba construido el edificio. Pude ver pequeños riachuelos de agua que bajaban por las escaleras desde el sótano, y me pregunté a qué profundidad estaría el agua en el subsótano. Busqué en vano un interruptor con la linterna antes de resignarme a mi tarea y descender con cuidado los empinados escalones tallados en la roca. Pasé una mano por la pared para mantener el equilibrio, pero la aparté cuando sentí que algo duro se escurría bajo mis dedos. Encendí la luz y me estremecí de asco cuando una cucaracha casi del tamaño de mi mano se alejó en la oscuridad. Sin pensarlo, me limpié la mano en los pantalones y seguí bajando por la escalera, escuchando el constante goteo del agua y los lejanos ruidos que se oían debajo. Un par de veces me pareció oír el chirrido agudo de roedores, pero no podía estar seguro. El olor fue lo que realmente me hizo dudar de continuar. El olor a humedad y putrefacción era penetrante y me llenaba los pulmones con cada bocanada de aire. Pero ahora había algo más justo debajo, como una corriente subterránea de algo malo. Por un momento pensé en la posibilidad de que allí se hubieran almacenado sustancias químicas peligrosas, pero en realidad no olía a nada químico. Era más orgánico, si se podía decir así. Llegué al final de la escalera y mi pie se hundió con un sonido húmedo y nauseabundo en medio centímetro de algo, aunque esperaba que fuera barro. Decidí que era mejor que no me concentrara demasiado en ello y mantuve la linterna barriendo delante de mí, inspeccionando la nueva zona como había dicho Dan. Me encontraba en una especie de pasillo ancho, probablemente de 3 metros de largo, y con un techo bajo que terminaba a un palmo por encima de mi cabeza. Era claustrofóbico, y el olor nauseabundo que se desprendía a cada paso olía a pantano en descomposición, lo que lo hacía aún más estrecho e incómodo. Las paredes eran de la misma construcción de piedra marrón que el resto del edificio, pero la argamasa entre ellas se había deteriorado y erosionado con los años, y los ladrillos se habían derrumbado en algunos lugares, dejando al descubierto inesperados vacíos tras ellos. Al pasar, intenté no pensar en lo bajo que me encontraba en ese momento.
Intenté no pensar en el hecho de que estaba solo bajo este edificio decrépito y casi abandonado en mitad de la noche. Intenté no pensar en ello, pero cuanto más lo intentaba, más se concentraban mis pensamientos en ello. Me obligué a avanzar, poniendo un pie delante del otro y diciéndome a mí mismo que ya casi había terminado aquí. Todo lo que tenía que hacer era comprobar el cuadro eléctrico y entonces podría salir del subsótano. Si el problema no estaba en el panel de interruptores, probablemente estaría en el propio ascensor, y eso era algo para lo que necesitábamos llamar a otro equipo. Mi empresa no tenía licencia para ese tipo de trabajo. Estaba medio tentado de dar media vuelta y decirle a Dan que todo estaba bien en el panel de interruptores, pero no podía arriesgarme a que lo descubriera y me echara. Mi mujer y mi hijo dependían de mí. Era hora de ser un hombre y terminar el trabajo. El rápido sonido de un movimiento hizo que prestara atención a la oscuridad que había detrás de mí y me di la vuelta, haciendo brillar el haz de luz blanca por donde había venido. Por un momento me pareció ver un movimiento borroso cerca de la salida de la escalera, pero me di cuenta de que probablemente solo era el reflejo de mi linterna en las paredes permeables y el suelo cubierto de estiércol. Aún así, el corazón me latía con fuerza y el pecho me pesaba como si acabara de correr 1,5 kilómetros. Podía oír el eco de mi respiración a lo largo del pasillo, mezclado con el goteo constante del agua y el correteo más silencioso de lo que yo creía que eran ratas, murciélagos u otras plagas desagradables. Ocultándome de la luz y viviendo en la oscuridad que me proporcionaba el subsótano del antiguo edificio de Jefferson Heights, volví a mi tarea, moviéndome con una renovada determinación para acabar con este trabajo y estar de nuevo al aire libre y bajo la lluvia de la ciudad sobre mí. Jefferson Heights. Esa sensación de familiaridad volvió a aparecer cuando continué por el pasillo, observando más grietas en las paredes donde los ladrillos se habían derrumbado con el paso de los años. Ninguna tenía más de un par de metros de diámetro, pero me producían una sensación incómoda al pasar junto a ellas, y traté de evitar que mis ojos se desviaran hacia sus negras profundidades. Centrándome únicamente en el túnel que tenía delante, sentí que debería conocerlo, pero era un nombre tan genérico para un edificio residencial del centro de la ciudad del siglo XX, que podría no haber sido más que eso. Aún así, estaba seguro de haber oído el nombre en alguna parte. 1 minuto después, el pasillo me depositó en una pequeña habitación llena de montones de basura irreconocible, esparcida por el fango del suelo. El haz de mi linterna se reflejaba con fuerza en los ladrillos viscosos y cubiertos de moho, y el olor a podredumbre y putrefacción, que hasta entonces había sido solo un soplo, se apoderaba ahora de mí, amenazando con dominar mi normalmente férreo instinto. Era algo más que descomposición orgánica. Había un olor desagradable y dulzón que flotaba en el aire. En cualquier caso, justo delante, estaba el objetivo de mi búsqueda. Una gran caja de fusibles oxidada estaba montada en la pared justo delante. Tal como Dan me había prometido, me acerqué y la iluminé, odiando la forma en que el resto del mundo a mi alrededor se sumía en la oscuridad. Mientras lo hacía, deseé que se me hubiera ocurrido traer mi linterna portátil, pero ¿quién iba a pensar que estaría aquí abajo en este lugar? La puerta del panel de fusibles colgaba torcida de la única bisagra que le quedaba, amenazando con salirse por completo al menor roce. No tenía intención de tocarla, aunque pude ver inmediatamente el problema que afectaba al montacargas. El haz de cables eléctricos que salía de la parte superior de una caja de fusibles había sido despojado de su aislamiento protector hacía mucho tiempo, y entre la ineludible humedad y cualesquiera desafortunados insectos o roedores, habían decidido utilizar los cables expuestos como gimnasio selvático. Las cicatrices negras recientes del cobre partido y de la pared que había detrás indicaban lo que debió de ser un cortocircuito bastante espectacular. La policía, desconcertada por la continua oleada de desapariciones en Jefferson Heights,
El recuerdo acudió a mi mente de repente y sin previo aviso. Algo de un programa de televisión que había visto hacía meses. Ahora recordaba el programa. Era una especie de mierda sensacionalista sobre varias desapariciones inexplicables en todo el mundo. Y entre ellas estaba la del edificio Jefferson Heights. Todo el programa estaba muy sesgado desde un ángulo paranormal, a pesar de que no había ninguna prueba real que lo apoyara. Sin embargo, recordaba que los hechos eran exactos, y algo así como 2 docenas de personas habían desaparecido de este lugar en un periodo de 6 meses a finales de los 70. Había habido más desapariciones desde entonces, pero ninguna en un periodo de tiempo tan reducido. Saqué la radio del cinturón. Central, aquí, Becker. ¿Estás ahí? ¿Dan? No me gustaba cómo resonaba mi voz en el oscuro pasillo. Por alguna razón parecía demasiado alta, y de repente me sentí muy vulnerable, muy solo. Esperé un largo rato su respuesta, pero no oí nada. Al diablo con esto. No tenía por qué seguir aquí abajo, aunque quisiera. No había nada que pudiera hacer para solucionar el problema esta noche. Había mucho trabajo por hacer para que el circuito volviera a ser seguro y funcional. Volví a encender la luz en la dirección por la que había venido y comencé a caminar hacia la escalera. A cada paso, tenía la inquebrantable sensación de que algo estaba detrás de mí, siguiéndome en las oscuras sombras del subsótano. Me acerqué a una de las grietas de la pared y dudé. Casi podía sentir algo cerca, algo fuera de lugar. Me equivoqué. Detuve mi paso y me obligué a pulsar el botón de la linterna, sumergiéndome en una oscuridad inimaginable y sofocante. Mis oídos se esforzaron por oír el menor movimiento, y durante un largo momento no hubo nada. Pero entonces lo oí. El sonido del movimiento quitinoso sobre la piedra, increíblemente rápido en sus erráticas ráfagas de movimiento, y luego perfectamente silencioso. Cerca. Giré la linterna hacia donde sabía que estaría el agujero en el ladrillo, y la encendí de nuevo. En ese momento de iluminación repentina, un grito primitivo e incontrolado luchó por brotar de mis cuerdas vocales constreñidas, mientras contemplaba el horror imposible que tenía ante mí. Ya a medio camino de la brecha, parecía una enorme cucaracha malformada, de más de 1 metro de largo y con antenas en forma de látigo, que se agitaba escrutadora hacia mí. Su cabeza era obscenamente grande, y sus ojos, pálidos y multifacéticos, parpadeaban de un lado a otro en espasmos aleatorios de movimiento. El caparazón de sus alas, plegadas como pantallas translúcidas sobre su cuerpo segmentado, tenía la forma inconfundible de un rostro humano. Una mujer joven. Por lo que pude ver, la cosa detuvo su movimiento en cuanto le dio la luz. Excepto por los movimientos de búsqueda de sus antenas, pude ver los pelos de sus patas crisparse y ondularse, y por un breve y horrible momento, sus alas se desplegaron, golpeando los bordes del ladrillo antes de volver a plegarse. No entendía lo que estaba viendo, pero cuando oí los sonidos detrás de mí, supe que esa cosa no estaba sola. Corrí hacia adelante, giré sobre mí mismo y alumbré el pasillo con la potente luz LED. Las paredes parecían moverse bajo la dura iluminación, pero enseguida me di cuenta de que no eran las paredes las que se movían, sino los cientos de cucarachas monstruosas que habían salido de los agujeros de las paredes de ladrillo y que ahora me observaban en silencio. El olor que antes había sido tan empalagoso, ahora era abrumador, y me tambaleé hacia atrás, manteniendo la linterna delante de mí como si fuera una especie de arma. Los rostros de tantas personas, se dibujaban de algún modo en las alas plegadas de cada uno de ellos, algunos duplicados muchas veces y otros aparentemente únicos. Me pregunté si serían los rostros de los desaparecidos a lo largo de los años. Me pregunté cómo era posible algo así. Jefferson Heights se vio obligado a convertirse en un espacio comercial cuando tantos residentes habían desaparecido sin dejar rastro. Pero incluso después, había habido informes de trabajadores que también habían desaparecido a lo largo de los años,
así que los negocios empezaron a mudarse uno a uno hasta que solo quedaron 2. Recordé las palabras del guardia de seguridad. Aparte de ese perseguidor de ambulancias de la 10ª planta, son los únicos inquilinos que quedan, y hace unas semanas que no veo a nadie de la oficina del picapleitos. ¿Qué demonios? Había estado retrocediendo todo el tiempo con esa alfombra de pesadilla, acercándose a cada paso, solo esperando a que desviara el haz de mi linterna para alejarme de ellos cuando sé que se abalanzarían sobre mí. Casi grité cuando mi pie chocó con el último peldaño de la escalera y tropecé, tanteando frenéticamente para evitar que se me cayera la linterna. Casi podía imaginar lo que sentiría cuando llegaran, cuando me inundaran con sus garras afiladas y sus mandíbulas desgarradoras. ¿Me convertiría en otro rostro en las alas de la siguiente generación de estas aberraciones? ¿Cómo podía existir algo así? Pero ¿quién sabía qué clase de cosas podían evolucionar aquí abajo, en las húmedas profundidades bajo las calles de la ciudad, donde todos nuestros residuos y escorrentías se filtraban hasta los kilómetros y kilómetros de túneles de servicios olvidados, líneas de metro abandonadas y desagües de alcantarillado que corrían bajo nuestros pies? ¿Cuánto tiempo llevaban estas cosas evolucionando y mutando? ¿Cuántos miles de generaciones serían necesarias para producir criaturas tan grotescas, tan alejadas de sus antepasados, que provocaban poco más que repugnancia antes de ser aplastadas hasta convertirse en un amasijo viscoso bajo un zapato o un periódico enrollado? Mientras mantenía la linterna sobre las relucientes formas marrón negras de las horribles cucarachas, eché un vistazo por encima del hombro y vi la puerta abierta en lo alto de los escalones, tentadoramente cerca, pero que parecía estar a kilómetros de distancia. No podía seguir retrocediendo así. Tarde o temprano daría un paso en falso y caería, tal vez dejando caer la linterna en el proceso. Entonces, todo habría terminado. Ahora oía los ruidos de todo el pasillo e intentaba no imaginarme el manto viviente de quitón que cubría las paredes y el techo. Las antenas no cesaban en su búsqueda. Alcanzando las cosas, empezaron a volverse más audaces a medida que yo retrocedía por los escalones, atreviéndose a acercarse con cada súbito y caótico estallido de movimiento. Trepaban unos sobre otros y sus caparazones emitían un terrible sonido al deslizarse. Aquel olor dulzón y enfermizo llenaba el hueco de la escalera, atragantándome. Por fin, cuando las pantorrillas empezaban a acalambrárseme por el poco ortodoxo retroceso escaleras arriba, mi mano extendida tocó el frío acero de la puerta del sótano y solté un grito de alivio. Sin embargo, las cosas seguían ahí, a apenas 3 metros de distancia, observándome con esos ojos alienígenas y esperando el momento en que la luz flaqueara. Retrocedí hacia el sótano y extendí la mano a ciegas para agarrar el pesado borde de acero de la puerta. Al hacerlo, me di cuenta de que en el momento en que empezara a cerrar la puerta, su volumen bloquearía la luz de la linterna, y en esa sombra me vería abrumado y devorado. No estaba seguro de por qué la luz blanca y brillante los mantenía a raya, pero no me interesaba demasiado cuestionar lo único que evitaba que me invadieran. Aún así, no podía quedarme aquí todo el día, y las cucarachas parecían sentirse menos inhibidas por la luz a medida que pasaban los minutos. ¿Cuánto faltaba para que una saltara sobre mí cuando eso ocurriera? La luz se apagaría. Si iba a salir de aquí, tenía que ser ahora. Con un gran grito, sin palabras, me lancé hacia adelante y arrojé la linterna de un extremo a otro en el hueco de la escalera repleto de cucarachas, y durante un breve instante retrocedieron como una masa ante el movimiento inesperado y el repentino caos de la linterna girando. Pero eso era todo lo que necesitaba. Utilicé todas mis fuerzas para cerrar la pesada puerta de acero con un sonoro estruendo, accionando la palanca y el cerrojo en un solo movimiento. Al instante, pude oír el chasquido de sus cuerpos exoesqueléticos sobre el acero oxidado y cientos de pies arañando el interior de la puerta en busca de algún hueco que pudieran aprovechar. No me quedé pensando.
Ya estaba pensando en el hecho de que estas cosas debían de poder moverse libremente por todo este edificio, y no tenía forma de saber si estaban incluso ahora, almacenándose detrás de mí, esperando pacientemente en las zonas de sombra proyectadas por las pilas de muebles olvidados y cajas de cartón podridas. Sin pensármelo 2 veces, huí con toda la velocidad que pude reunir a través de las pilas de escombros desechados y olvidados, y subí la siguiente escalera, saliendo al pasillo de la planta baja con las luces fluorescentes parpadeantes. Hice mi mejor imitación de marcha rápida mientras salía del edificio, atravesaba la lluvia y volvía a mi furgoneta. Esa misma noche llamé a Dan y se lo conté todo. No creía que me creyera, pero Dance ha estado por aquí el tiempo suficiente para saber que cosas raras pasan en este lado de la ciudad. Creo que una parte de él me creyó lo suficiente. Dejó el contrato de Jefferson Heights la semana siguiente. También les aconsejó que contrataran a unos exterminadores para sus problemas de cucarachas.